En Parlamentario TV estamos con el senador sanjuanino Roberto Basualdo, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Y bueno, usted es un referente, en este momento ha hecho un acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Y bueno, es el referente puntual que tiene el masismo en la Cámara Alta. ¿Por qué fue ese acuerdo puntualmente? Nosotros empezamos a trabajar con el Interbloque Federal, la mayoría del Interbloque Federal, no puedo decir todos porque no puedo hablar por todos, pero con el senador Rodríguez Sá, con la senadora Liliana Negre Alonso y con el senador Romero, el senador Reutemann, tuvimos varias reuniones con Sergio Massa, del Frente Renovador. Lo que venimos votando en el Senado y ellos en diputados es similar, entonces creo que teníamos muchas coincidencias, como también tenemos con varios de otros sectores, por las votaciones que tenemos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a trabajar y bueno, creo que está trabajando la mayoría del Interbloque Federal, por no decirle el 100%, pero estamos trabajando todos unidos con diferentes proyectos, porque cuando la Argentina acá decimos, sí, a partir del 10 de diciembre del 2015, la gente no puede esperar el 10 de diciembre, aquel que no tiene trabajo no puede esperar el 10 de diciembre del 2015 para que solucionemos problemas. Entonces tenemos que trabajar con diferentes proyectos. Cuando dicen la oposición no tienen proyectos. ¿Y qué son proyectos? Son propuestas. Los proyectos son o propuestas. Y las propuestas son proyectos de ley, que lamentablemente están cajoneados. Acá en este Congreso el 95% de los proyectos están cajoneados, ¿no es cierto? Salvo que sea un proyecto del Ejecutivo que tiene vía rápida, pero lo demás tiene muy lenta, hasta Sí. más allá, hasta los proyectos presentados hasta por los legisladores oficialistas, ¿no es cierto? Bueno, y son propuestas. Acá tenemos que llevar, y Dios quiera que podamos trabajar en conjunto, tanto diputados, la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores, para poder estas propuestas que son buenas, que tiene también la oposición, para combatir la inflación, para generar más confianza en el país, para salir de este problema económico, para combatir el narcotráfico. Bueno, todo esto hay que solucionarlo ahora. Es decir, no podemos esperar el 10 de diciembre del 2015. Cuando dice, sí, un año para usted, para mí, bueno, la podemos esperar sin ningún tipo de problema. Sí, pero... Pero aquel que no tiene trabajo, no tiene que comer, ¿cómo puede esperar? Yo siempre digo, 5 minutos no es nada, pero 5 minutos bajo el agua pierde la vida. Bueno, entonces hay que ver según los minutos para quien sea y en el lugar que esté. Ajá. Y paralelamente, justamente con este accionar que están ustedes articulando en la Cámara Alta, y usted hacía referencia puntualmente al Interbloque Federal, que se ha engrosado con una nueva incorporación esta última semana, que es la de Guillermo Pereira. Exactamente, bueno, hemos tenido el honor que en el interbloque nuestro, porque es un interbloque de varios bloques, también lo integre el senador Guillermo Pereira del Movimiento Popular Neuquino, que el Movimiento Popular Neuquino fue uno de los fundadores del Interbloque Federal. Cuando fundamos el Interbloque Federal en el 2006, uno de los fundadores era de esa primera senadora, éramos 14 senadores que empezamos a trabajar, era la senadora Luz Apac y el senador Salvatori. Es decir, trabajaron Claro. dentro de esta unión. Y bueno, y nuevamente el Movimiento Popular Neuquino está en el interbloque, que el principal de nuestro bloque, la principal ideología es el federalismo, trabajar por las provincias, y bueno, coincidimos totalmente. Es un gusto que pueda trabajar con nosotros el senador Guillermo Pereira. Hablando de la oposición, ustedes recientemente tuvieron un pronunciamiento respecto a no habilitar el nombramiento de cualquiera sea el pliego que envíe el Ejecutivo para reemplazar al juez Raúl Zaffaroni en la Cámara Alta, en Sí, la Corte Suprema. en eso los 28 senadores, ¿no es cierto? Yo en esto tengo una pequeña disidencia, ¿no es cierto?, con el Maya que voy a Usted no había firmado el... Yo no lo he firmado, no estaba justo documento. no estaba en ese momento acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces no estaba en el Congreso y no lo pude firmar. No lo firmé. Pero yo creo que tenemos una disidencia porque acá los pliegos, ¿a quién estudiamos? Los pliegos que tenemos que aprobar no son de quién lo propone, sino el propuesto. Tenemos que ver el propuesto, a ver si realmente propuesto. No podemos decir al nuevo. Si el nuevo presidente me propone a alguien que no me sirven los pliegos, tampoco se lo voy a aprobar. Claro. No es una cuestión de quién lo propone. Los pliegos, acá a veces entendemos que creemos que los pliegos se los vamos a aprobar al que lo propone, y los pliegos se los tenemos que aprobar al propuesto. Si el propuesto es idóneo y cumple con todos los requisitos que realmente necesitamos nosotros, ¿por qué no? Si mañana me manda un juez que tiene una trayectoria o alguien que tiene una trayectoria intachable, que cumple todos los requisitos, que es súper idóneo, ¿y por qué vamos a decir que no? Entonces creo que, o mañana el que gane una elección dice, le voy a mandar a alguien que realmente no cumple los requisitos, y porque recién ganó le vamos a decir que sí, tampoco. Yo creo que un juez no pasa por una cuestión de 4 años o 8 años que puede estar un presidente que puede ganar. Si un juez de 50 y pico años va a tener un promedio, si Dios quiere, y le da salud, de 20, 25 años de función, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir, bueno, lo tiene que nombrar fulano o mengano. Creo que lo que tenemos que estudiar bien es los pliegos del propuesto. Después vemos si cumple los requisitos, bienvenido sea quien sea el que lo mande.
Lo saco un tema para ir terminando. Usted representa justamente una comisión donde atiende mucho las cuestiones que tiene inherentes a las pymes, a las economías regionales. En este momento, así, si no, demandaría una larga entrevista aparte, pero ¿cuál es su visión actual de este momento de las economías regionales? Mire, la economía regional de todo el país está destruida. Es decir, nosotros el año pasado, el 27 de mayo del año pasado, hicimos un plenario de varias comisiones y escuchamos 12 horas a la economía regional de todo el país y contando la problemática, no viniendo a llorar ni nada por el estilo, sino decían, mire, esta es la problemática, estos son los costos, estos son el precio de venta. Es imposible, la economía regional desde el norte al sur, toda la economía regional que tiene, están pasando un mal momento. Creo que la hemos olvidado, es decir, hemos tenido épocas muy buenas en nuestro país y bueno, tenemos que haber fomentado, creo que cuando decimos un desarrollo sustentable es decir, bueno, ¿qué es lo que qué es trabajar en diferentes economías? Si por X motivo una anda mal, bueno, empezar a trabajar en la otra para que pueda solucionarse. Hoy las economías regionales están pasando un mal momento por los costos muy altos, por el precio de venta muy bajo, por diferentes situaciones, cada una en diferentes regiones, pero el común denominador es que las economías regionales están mal. Con respecto a la micro, pequeña y mediana empresa, hoy está muy complicada también, porque fíjese, una empresa hasta perdiendo plata paga impuesto a ganancia. ¿Y usted cómo dice esto? Una empresa que, por ejemplo, tenía 100 cajas de un determinado producto. El año que viene, el año próximo, empieza este año, en enero, con 100 cajas. Termina fin de año con 80. Es decir, se perdió el 20% de capital. Pero la inflación que hay, que tenemos una inflación, según el gobierno 25%, según nosotros alrededor del 40%, póngale hasta el 25%, 30%, 35%, lo que usted quiera. Y bueno, teóricamente ganó plata porque el precio nominal es mayor ahora. Sí. Entonces perdió plata, perdió el 20% de capital y tiene que pagar impuesto a ganancia, es una burla. Entonces tenemos que actualizar, es decir, tenemos que reconocer la inflación. Entonces creo que acá hay, la inflación para ellos es un modelo de recaudar muy bajo, pero no tenemos, es decir, le hacemos pagar hasta el que pierde. Entonces una pyme que tiene un montón que genera fuente de trabajo, que tiene mucho esfuerzo y todavía la castigamos con este tipo de impuestos que hasta le hacemos un impuesto al que pierde plata le hacemos pagar ganancias. Amén del anticipo de ganancias. Pero por supuesto, porque te empieza a pagar con anticipo toda la historia y te dice, si usted ganó plata y el año que viene tiene que seguir pagando ganancias donde pierde. Le pongo el ejemplo a la señora que está mirando, al señor que está mirando en su casa. Usted tiene una casa y un auto. El año que viene tiene que vender, ese año tiene que vender el auto para poder comer. Su casa teóricamente va a estar más vieja, va a estar despintada, pero teóricamente el valor de su casa es un valor nominal, vale más. Entonces dice, su casa valía 500.000 pesos, el auto 100.000. El año que viene su casa vale 650. Entonces dice, usted ganó plata. Dice, mire, tengo la mía. Usted ganó plata porque ahora su capital es mayor. Claro, por inflación su capital es mayor. Vendió el auto para poder comer y tiene la misma casa, más vieja, más despintada, con más errores, y teóricamente por la inflación vale un poco más. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la señora? ¿Ganó plata? Claro. Y usted dice, tuve que vender el auto para poder comer. Sí. Bueno, esto es más o menos igual. Entonces creo que lo que tenemos, que siempre defendemos a las pymes, en las plataformas, todos los políticos, todo, porque eso es transversal, cada vez que sube una plataforma defienden a las pymes. Y después llega el momento y no actualizan ningún tipo de monto. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.